¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. 5 claves de la victoria del Real Madrid, un gol por cero ante la Juventus, que le permite al equipo blanco clasificar a los cuartos de final del Mundial de Clubes. 5 claves que empiezan con un DT intervencionista, un Xabi Alonso que bueno, ya le ha puesto la mano al equipo. Se empiezan a ver todas las virtudes de este técnico que ha llegado a imponer su estilo y que lo está logrando con resultados. Y también lo que se ve en los intríngulis de cada partido, lo voy a analizar en este video. También el equipo dominante, vimos al Madrid meter en contra su propia portería la Juventus, un equipo grande, histórico de Europa. Y la quinta de las claves es quizás la más importante, que no tiene que ver con la táctica, que es quizás uno de los aspectos que ha innovado Xabi Alonso en el Real Madrid. Lo voy a analizar en este video, por eso quédate hasta el final y analízalo conmigo. Una victoria que en el papel luce corta, un gol por cero solamente, pero que el Madrid tranquilamente pudo haber ganado por 3 o 4 goles. Se dominó enteramente a la Juventus, salvo algunos parpadeos iniciales, sobre todo en la defensa, pero que bueno, al final el resultado es justo, quizás como digo, un poco corto, pero que bueno, le permite al Real Madrid meterse ya entre los 8 grandes de la competición, el primer Mundial de Clubes, y que ojalá termine con buenas noticias para el equipo blanco. Quiero empezar el análisis por la primera de las claves, y es que el Real Madrid juega con valentía, es un equipo dominante, se enfrentaba a la Juventus, el primer rival histórico, difícil de este Mundial de Clubes, respetando a los rivales de la primera fase, pero que bueno, ya el baile era de etiqueta, se enfrentaba a uno de los equipos grandes de Italia y de Europa. El Real Madrid no miró para los lados, se jugó a tener el balón desde el primer minuto, insisto, con alguna distracción en esos primeros compases que lo voy a analizar en la segunda parte del video, pero el Madrid salió a dominar, como vemos, desde ese 3-4-1-2 que planteó Xabi Alonso ya en el último partido de la fase de grupos contra el Salzburgo, y que bueno, volvió a implementar hoy un dibujo que le permite al Real Madrid, no solo por lo numérico, sino por la actitud, sobre todo, que es lo más importante en esa idea de juego, jugar en campo rival. Vimos como los tres defensas prácticamente estaban por delante de la línea del centro del campo. Esto quiere decir que se manejó el partido con Arda Güler como ese pivote otra vez, el centrocampista organizador. Jugó un buen partido el turco, intentándose juntar no solo con Valverde, con Bellingham, también con Hausen, que fue otra de las figuras en esa conducción. No tuvo un gran partido en defensa porque no atacó demasiado a la Juventus, sobre todo en ese segundo tiempo. Vemos en el mapa de calor, en el caso de Hausen, un central que prácticamente tiene demarcación de centrocampista cuando el equipo juega tan adelantado y que desde allí, de esa zona de 3 cuartos, juega como un centrocampista, intentando habilitar a sus compañeros con pases largos o algunos cortos también. Como digo, Arda Güler tuvo libertad también para moverse en esa línea de campo contra una Juventus replegada que, bueno, prácticamente jugó a defenderse y que intentó solamente con alguna contra poner en apuros al Real Madrid. Es un equipo valiente, lo vemos en el campo rival, abriendo el campo siempre en el primer tiempo con los carrileros y en el segundo tiempo con Vinicius, uno de los movimientos que hizo Xabi Alonso, que justamente va a ser la segunda de las claves, los movimientos que hace Xabi Alonso durante los partidos. Pero que bueno, vemos a un equipo jugando en campo rival. Incluso al final de ese primer tiempo se intentó abrir el campo por la banda derecha con Alexander Arnold y así llegó el gol de Gonzalo en el segundo tiempo, intentando abrir el campo, los costados y bueno, aprovechando los centros. Es cierto que de los 22 remates que tuvo el Real Madrid, bueno, la mayoría de ellos fueron en el segundo tiempo, 11 de ellos a portería. Vemos cómo se intentó, bueno, de todas las maneras abrir esa lata, abrir ese equipo replegado que fue un catenacho que jugó la Juventus. Pero que bueno, a final de cuentas, con ese gol de Gonzalo, como digo, que el canterano volvió a ser determinante, se consigue el objetivo, que era avanzar a cuartos de final. Y este equipo dominante tiene como evidentemente líder desde el banquillo, desde la pizarra, Xabi Alonso, un entrenador intervencionista para bien, que no solo plantea una idea innovadora dentro de lo que es el Real Madrid, porque estamos acostumbrados a ver al equipo quizás contra rivales grandes, a veces en bloque medio, en bloque bajo, quizás con cierto temor, y esto no es el estilo histórico del Real Madrid. El mejor equipo del mundo tiene que jugar a dominar, y bueno, esto es lo que plantea Xabi Alonso. Apenas en su cuarto partido ya se le nota la mano dentro del equipo, pero más allá de la idea inicial es que Xabi Alonso es intervencionista durante los partidos. Yo analizaba en la última crónica del partido de la victoria contra el Salzburgo, con la cual se terminó la fase de grupos, que cada pausa de hidratación para Xabi Alonso es como un tiempo fuera del baloncesto. Allí vemos al técnico dando indicaciones y siempre Real Madrid mejora después de cada pausa de hidratación. Pero es que además, después de los descansos, fue el caso del partido contra la Juventus, el equipo salió con otra actitud. Es cierto que ya en ese primer tiempo se había dominado los últimos 10, 15 minutos y en el segundo tiempo, bueno, fue una avalancha total del Real Madrid. Y allí hubo el cambio principal de este partido. Quizás no fue tanto de números. El equipo siguió jugando más o menos con el mismo 3-4-1-2, pero vimos a Vinicius un poco más abierto en la izquierda. Y es paradójico porque, como analicé en la crónica de ese partido contra el Salzburgo, bueno, vimos a un gran Vinicius jugando por dentro, compartiendo ese eje de la ofensiva con Gonzalo. Y en el segundo tiempo, Xabi Alonso no se casó con su idea,
vio que allí había cierta libertad de la Juventus, quizás replegada en bloque, pero por dentro, tapando los espacios y la necesidad era abrir el campo. Sabemos que Fran García no es un lateral ofensivo, que no va a ser un punto de peligro para el rival cuando se desdoble por esa banda izquierda. Por eso Xabi Alonso volvió a su plan A. Vinicius fue figura contra el Salzburgo por dentro, pero en este partido se pedía que se abriera el campo. Decidió mover al brasileño abierto prácticamente allí sobre la línea de cal y bueno, desde esa zona volvió a ser otra vez determinante, así incluso llegó el primer gol, el gol de Gonzalo, el gol del triunfo. Es cierto que fue un saque de esquina, un balón que cayó sobre la banda izquierda, aquí recibió Vinicius, que volvió a mandar el balón a la derecha para el centro de Alexander Arnold y el remate de Gonzalo. Incluso vimos ajustes también en esa primera parte del partido, cuando la Juventus, bueno, es cierto que creó algún peligro, intentando crear superioridad en esa banda izquierda con el posicionamiento de Kenan Yildiz, el buen jugador turco que se movía allí entre líneas en la zona de Alexander Arnold y de Rudiger, que no tuvieron su mejor partido en la defensa. Y es cierto que la Juventus, con la llegada de Cambiaso, el carrilero por la banda izquierda, incluso la caída banda de Kolo Muani, que intentaba con cualquier balón largo que se enviara desde la defensa, bueno, intentar bajar el balón y juntarse allí con Yildiz. Y bueno, generaron algunos ataques peligrosos en ese primer tramo del partido, como digo. Arda Güler en alguna ocasión le ganaron la espalda, es otro aspecto a corregir. También, como digo, esa superioridad entre líneas que generaba la Juventus por la banda izquierda, pero allí rápidamente también vimos un acomodo táctico de Xabi Alonso que colocó a Valverde un poco más pendiente allí de ayudar, las subidas por esa banda izquierda y bueno, también se cerró esa sangría que generó problemas en esa primera parte del partido. La tercera de las claves es la solidaridad que vemos en el campo. Es un equipo junto para atacar, pero también unido para defender. Así en los largos tramos de dominio, vemos bueno, prácticamente los 10 jugadores de campo del Real Madrid en el último cuarto de cancha, empezando por los centrales hasta el último delantero, sea Vinicius, sea Gonzalo, incluso Mbappé, cuando entró en el segundo tiempo. Por eso me quiero detener en esta imagen que tiene solo 30 segundos de diferencia, la primera de la segunda. En la primera vemos al equipo replegado prácticamente en 10-15 metros, incluso con Mbappé y Vinicius armando esa línea por detrás del balón. Pero es que rápidamente cuando se recuperó el balón y tocó pasar al ataque, vemos este mismo bloque, insisto, con menos de 15 o 20 metros de diferencia entre el primero y el último jugador, que también pasó en este mismo bloque a atacar. Esto habla de que la idea de Xabi Alonso, bueno, que seguramente sonríe cada vez que ve estos movimientos acompasados, a pesar de que todavía es pronto para notar enteramente su mano y su idea en el Real Madrid, pero vemos como el equipo ya se mueve en bloque, todos para atacar, todos para defender, y más allá del sacrificio y de la solidaridad, como digo, que muestra esto, también empieza a verse un orden táctico que hacía mucho tiempo que no veíamos en el Real Madrid. La cuarta de las claves, y lo hemos visto en cada uno de los 4 partidos ya de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, los 4 partidos del Real Madrid en este torneo, es la presión. Vemos un equipo sacrificado, que todos corren para presionar, pero la presión colectiva que tiene que hacer cualquier equipo en la actualidad no solo depende de correr, sino también del orden que haya. Vemos cómo el Madrid intentó obstruir esa salida desde Di Gregorio, presionando a los centrales de la Juventus, pero es que incluso en esta imagen que vamos a ver a continuación, vemos a Rudiger, que abandona su posición en la defensa y va a presionar prácticamente en la línea de los delanteros, intentando generar un robo, una pérdida, que como el buen posicionamiento del equipo genere un rápido ataque para tratar de aprovechar esa recuperación. Esa recuperación tras pérdida del Real Madrid es una de las grandes novedades que ha intentado implementar Xabi Alonso y en este partido lo volvimos a ver. Es la ratificación de que se quiere hacer algo distinto, que el equipo no solo se mueve con balón, sino que también sin la posesión sabe qué hacer, sabe cómo presionar para luego no tener problemas en la defensa. Y la última de las claves, pero quizás la más importante porque ya no se refiere a la táctica, sino es a las decisiones sensatas que está tomando Xabi Alonso. La primera es la titularidad de Gonzalo, un jugador que venía de hacer 3 goles y de dar una asistencia en la primera fase, y que bueno, sabemos que Kylian Mbappé ya estaba a disposición, no a su 100%, pero que bueno, ya estaba allí. Le generó seguramente la duda a Xabi Alonso si de respetar los galones de Kylian Mbappé o de valorar esa gran actuación del canterano Gonzalo, que bueno, que como delantero lo está haciendo todo, jugando de espaldas, también rematando los centros que se envían al área, moviéndose con calidad también para generar descargas y juntarse con Vinicius, con Bellingham, con Valverde. Y bueno, la decisión de Xabi Alonso fue la más sensata, evidentemente, poner a Gonzalo de inicio. Y bueno, el gol del triunfo del canterano sin duda fue el premio no solo para él, sino también para las decisiones del entrenador, que como digo, están marcadas por la sensatez. La suplencia de Mbappé fue totalmente lógica. Es cierto que, bueno, todos los flashes, incluso lo vimos allí en Miami, como el público, la afición del Real Madrid que fue al estadio, más de 60,000 personas que vieron ganar a su equipo, querían ver a Mbappé y Xabi Alonso les dio ese premio en el segundo tiempo, pero bueno, vimos un Mbappé que todavía le cuesta, evidentemente,
perdió muchos kilos con ese virus que contrajo en Estados Unidos, todavía está falto de ritmo y lo más lógico era precisamente darle esa última media hora cuando ya los rivales estuviesen más cansados. Y como digo, la sensatez señalaba que el titular debía ser Gonzalo, pero más allá de la dualidad entre Gonzalo y Mbappé, otra vez vimos a Rodrigo que no vio minutos, prácticamente ni calentó, fue titular en el primer partido, mostró esa indolencia que ya había reflejado en los últimos partidos con Carlo Ancelotti, incluso después de aquel clásico cuando se borró y dijo que no iba a volver a jugar al Real Madrid. Y bueno, Xabi Alonso también está mostrando carácter, no solo sensatez, sino carácter para tomar las decisiones. No le ha temblado el pulso para darle minutos a Gonzalo, como digo, la titularidad, pero es que también en el segundo tiempo hubo momentos para el ingreso de Ceballos, de Modric, y Rodrigo no cuenta prácticamente ya para Xabi Alonso. No digo que en algún momento, si lo necesitan en un partido, vaya a contar con él, pero está mandando un mensaje muy claro de que en el Real Madrid van a jugar los que se lo merezcan y los que se lo ganen en entrenamientos y en el campo de juego. Así que me quedo con la parte táctica, pero sobre todo con ese carácter y la valentía que está teniendo Xabi Alonso para tomar cada una de sus decisiones. De esta manera me despido. Si te gusta este análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.